Hola Martín, un saludo a todo el auditorio de nuestro amado Tlaxcala. Muy contenta trabajando en el Senado hoy, aprobando reformas constitucionales para prohibir la reelección y el nepotismo. Hombre, eso va a tener un impacto directo en gran parte de las entidades, pero por supuesto en Tlaxcala. Oye, empezaría preguntándole, tengo apuntado este dato porque es importante para que sepan los tlaxcaltecas. Estas reformas al artículo 19 y 40 de la Constitución buscan fortalecer la soberanía nacional, así como otros tantos asuntos que usted ha planteado. Platíquenos un poquito. Así es, Martín. También vamos a dar inicio esta semana a la discusión de estos dos artículos que la presidenta ha enviado desde el jueves de la semana pasada, lo recibimos aquí en el Senado, y que tiende a fortalecer nuestra soberanía hoy tan amenazada por el gobierno de Donald Trump, sobre todo después de haber declarado a 6 grupos de la delincuencia organizada en México como terroristas. Esto que nosotros estaremos ya aprobando en las próximas horas, en el artículo 40 establece precisamente que por ningún motivo el pueblo de México y su gobierno aceptarán que bajo cualquier pretexto de defensa de su territorio y de su seguridad se amenace la soberanía de México, ya sea invadiendo nuestro espacio aéreo, terrestre o marítimo, o con cualquier actividad que puedan desarrollar de investigación agentes como los de la DEA, la CIA o de cualquier otra parte del mundo sin un previo convenio con el gobierno mexicano, donde se establezca claramente que hay cooperación, coordinación, pero no injerencismo ni intervención. Y como siempre lo ha dicho nuestra presidenta, mucho menos sumisión. Podemos colaborar, sí, pero debe haber un acuerdo, un convenio. Puede haber compartir en algún momento información, temas que tengan que ver con inteligencia, pero tendrán que ser coordinados con la autoridad y con las leyes competentes. De no ser así, la reforma que habremos de plantear en el artículo 40 se atenderá a las leyes y sobre todo a nuestra constitución. Esas determinaciones son las que no permitirán que se invada nuestra soberanía y que respondamos como las leyes establezcan en el caso de que un extranjero o un país extranjero intente intervenir y sobre todo en este caso con la amenaza militar, un territorio que es libre, independiente y soberano. El artículo 19, Martín, establece que si bien es cierto, Estados Unidos puede en su territorio declarar lo que considere. Estados Unidos puede declarar terroristas a los marcianos en Estados Unidos, su territorio. Ellos saben si sus intereses les convenga lo que tengan que hacer. Pero nosotros en México también debemos, y en nuestro territorio y en la defensa de nuestra soberanía, declarar que quienes introduzcan, negocien, comercialicen, distribuyan, produzcan, enajenen armas a nuestro país sin permiso de la autoridad y sin control legal, tengan que ser considerados delincuentes con delitos graves que no alcanzan fianza y que ameritan prisión preventiva oficiosa con la máxima sanción posible. Es una respuesta de México, porque si Estados Unidos declara a los grupos delincuenciales en México terroristas, habría entonces que reflexionar estos grupos violentos que declaran terroristas de dónde sacan las armas que posteriormente utilizan para lastimar a ciudadanos. Y encontraremos que el 74% de las armas ilegales en México entran de armadoras de Estados Unidos. Entonces nosotros también podríamos declarar terroristas a aquellos que producen armas y de manera ilegal las venden, distribuyen y enajenan en nuestro país. Por eso es importante para nosotros también modificar el artículo 19 y declarar como un delito grave que no alcanza prisión preventiva oficiosa y, perdón, que no alcanza fianza y con prisión preventiva oficiosa a quienes estén involucrados en estas actividades en nuestro país y que, por supuesto, nacen y se producen en Estados Unidos. Aquellos, sobre todo los de Acción Nacional, que sean
alegrado de que ya se haya designado a los cárteles como grupos terroristas. ¿Le parece a usted que sufren de amnesia selectiva? Porque se les olvida rápido y furioso, se les olvida que fue justamente con el Partido Acción Nacional como ingresaban estas armas y ahora sufren de amnesia selectiva, de hipocresía. ¿Son olvidadizos o cree usted que solamente es el momento político que quieren apoyar? Es una campaña de desprestigio en contra de Morena y del gobierno y de los representantes de este momento de transformación en México. Como bien lo decía nuestro presidente, el que no mancha tizna, y entonces utilizan con esa amnesia y esa hipocresía que le caracteriza a la derecha mexicana, pero también al gobierno de Estados Unidos, que no mira hacia adentro, que el país que más consume drogas es Estados Unidos, que todo el dinero que se llega a entregar por estos negocios ilícitos se lavan sobre todo en bancos Estados Unidos, y que las armas que han fomentado esta violencia en nuestro país nacen en Estados Unidos. Es hipocresía y también es amnesia. Pues lo mismo le pasa a la derecha, aliada siempre de estos intereses extranjeros y que no tienen nada que ver con la soberanía, la dignidad y sobre todo la libertad por la que México ha peleado durante todo el tiempo en que nos ha tocado compartir ya territorialidad con los norteamericanos. Siempre ha habido mexicanos que se alían a estos gobiernos extranjeros y dentro de México generan cualquier infinidad de campañas de desprestigio como esta que hoy vemos, donde su cinismo es verdaderamente exorbitante. ¿Cómo es posible que olviden que son ellos los que introdujeron las armas a México, armaron a la delincuencia organizada, se coludieron con el gobierno norteamericano y finalmente llevaron a México a esta escalada de violencia que hoy tenemos? Porque si bien es cierto que la violencia crece, crece porque ellos le abrieron la puerta a que la delincuencia organizada pasara de ser delincuencia controlada a delincuencia armada, como hoy la tenemos en todo México. Entonces, claro que es cinismo, es amnesia y es oportunismo político. Es un debate muy amplio el que se tiene que hablar aquí. Ya tocaremos en otro momento, pero hoy mismo le pregunto, senadora, aquí en Tlaxcala hay una lucha en redes sociales de gente que apoya abiertamente a Ana Lilia Rivera Rivera por una nota que ha salido, o varias notas que se han difundido, respecto de una fotografía de usted con un abogado. Algunos en redes sociales dicen, la senadora se fotografía con 20 o 100 personas. Otros más dicen, ¿qué sucede, Ana Lilia? No hay explicación. Yo le preguntaría, de esta nota en particular, ¿qué responde usted? Se habla de un abogado vinculado a los grupos de malosos. Sí, Martín, vuelvo a repetir que hay una campaña de la derecha gestada, por supuesto, desde Estados Unidos, con sus aliados en nuestro país y en nuestros estados, que quieren vincular a la presidenta de México, o en este caso a su servidora, con un abogado que hace unos días se identifica como defensor de un delincuente en Estados Unidos. Yo les quiero decir que tal y como nuestra presidenta lo ha manifestado, Ana Lilia Rivera, senadora de la República, representante del estado de Tlaxcala, en su momento presidenta de la mesa directiva del Senado y vicepresidenta en el 2023, nunca ha tenido ni tendrá acuerdos o nexos que tengan que ver con acciones o relaciones de complicidad o de impunidad o de corrupción con personajes como con el que hoy me quieren a mí ligar personalmente. Como funcionaria pública y sobre todo de un cargo tan importante como el que ocupé en el Senado de la República, ya que fui vicepresidenta y presidenta, representé a todos los grupos parlamentarios y a un poder federal. Mi obligación es atender la agenda del PAN, el PRI, el PRD, los eventos masivos, los eventos de ceremonias, los eventos de premiaciones, de reconocimientos, donde tengo que acudir como representante de una institución. Pero eso no quiere decir que yo conozca a las personas que llegan a las instancias que representamos, los entes públicos, y sepamos quiénes son. Yo no conozco a este abogado, no tengo ningún contacto con él, quizá en algún momento hubo una coincidencia por algún evento,
en el que como presidenta o vicepresidenta estuve presente, pero no lo conozco. Y si no, y si cupiera alguna duda, pues la Fiscalía Federal de la República puede investigar los nexos que yo pudiera tener con cualquier persona. Vuelvo a repetir, yo no tengo ningún nexo de complicidad o de corrupción o de impunidad con nadie y quedo sujeta a las investigaciones. Lo que no se vale, Martín, es que de una nota nacional en la que intentan ensuciar la imagen de la presidenta y de dirigentes de Morena, que en algún momento coincidimos en algún escenario en representación de nuestras instituciones, con una persona que hoy es señalada de ser abogado defensor, hasta donde sé, no de ser un delincuente, sino un abogado, quieran decir que nosotros somos cómplices del Mayo Zambada o que tenemos nexos de corrupción con la delincuencia organizada, eso es una infamia que además ha utilizado la clase política tlaxcalteca, que nunca ha encontrado dónde atacarme, porque soy una mujer honesta e intachable. Mi honorabilidad, que es la honra más grande que mi familia y en mi vida he protegido, no voy a permitir que nadie la manche sin pruebas. ¿Pruebas de qué tienen? De que en algún evento este abogado coincidió con su servidora y se tomó una foto conmigo. Eso a mí, responsable de qué me hace. Entonces es también en el estado de Tlaxcala una difusión nociva, dolosa, sin pruebas, que lo que intenta es que todo el respeto que el pueblo siente por su servidora se convierta en un rechazo ante una mentira que difunden como si fuera una verdad. Entonces, Martín, yo te agradezco mucho en este medio porque me das la oportunidad de reaccionar inmediatamente y decirle al pueblo de Tlaxcala, no establezco relaciones de complicidad con nadie, no establezco relaciones de corrupción con nadie, no establezco relaciones de impunidad con nadie y que la Fiscalía investigue, como bien nuestra presidenta lo ha dicho, para que no quede lugar a dudas de quién soy y de la persona decente y honesta que he sido toda mi vida. Mire, el debate está amplio, 376 personas aquí. Algunos le dicen, es normal que los políticos se saquen fotos con todos. El caso de Tlaxcala y el esposo de la diputada fue diferente porque era permanente. Saludos a Ana Lilia Rivera, Jenny Salazar y otros me dicen en el WhatsApp, grupos de profesores que quieren reunirse con usted, profesores jubilados, en fin, esos detalles los pasaré más adelante. A la gente que me ve sabe que siempre le comento mensajes de WhatsApp, se los hacemos llegar a la senadora. Lo que está puesto aquí en vivo, yo le agradezco mucho los mensajes y a usted en particular, senadora, y a las personas que la ven en este momento y que escuchan su explicación, simplemente pedirle algún otro dato que quiera aportar, algún otro comentario para los tlaxcaltecas y los maestros que dicen quieren reunirse con usted. Que ahí está la transparencia de toda mi vida. Ahí está quién he sido y quién soy. Decirle a mi pueblo que no permitan que esta difusión de información que la hacen con todo el dolo del mundo para lastimar la imagen pública que tengo, permita que la confianza que tienen en su servidora se debilite. Con mis actos, con mi vida, honraré siempre la calidad moral que me ha caracterizado. Ser una política honesta, ser una política decente y ser una mujer congruente con lo que piensa, con lo que siente y con lo que hace. Y por supuesto sé que el movimiento de transformación que nos ha tocado vivir, lo único que espera es mexicanas y mexicanos libres, que no tengan ningún nexo de complicidad con perversos grupos que tanto han dañado y dañan a nuestro pueblo. Yo solamente quiero agradecerte, Martín, y ya estaré en las plazas públicas como lo hago todos los días que tengo la oportunidad de estar en Tlaxcala para hablar con mi pueblo y volver a repetir que me investiguen. Y ahí está el peso de mi vida, de lo que he sido y soy. López Obrador decía que el mexicano es un pueblo avispado, que ya no se dejaba llevar por la mancha de los medios, porque muchos a eso se dedican. Y también se dio a conocer en aquel momento una campaña donde decían narcopresidente, narcocandidata, narcopresidenta.
y se demostraron miles de millones de dólares y de euros que se estaban destinando para bots. ¿Usted confía en que los tlaxcaltecas sabrán diferenciar, como el pueblo avispado que esto es una campaña de desprestigio, como usted lo ha señalado? Así es, no hay nada que pruebe ninguna circunstancia ni acto del que yo pueda sentirme avergonzada. Una coyuntura, una circunstancia en el ejercicio de la vida pública que ejerzo como política que tiene actividad en este país solamente. No tengo nada que ver con esta persona, no lo conozco y la fiscalía puede investigar y mi pueblo, que conoce la clase de persona que soy, saber que no voy a fallarles nunca. Y por supuesto, a quienes hoy esta campaña la reproducen, solamente muestran esa miseria humana que tienen de no tener nada con lo que puedan atacarme y que se hacen de una campaña nacional que afecta a Morena, a nuestra presidenta y hoy a mí para ver si con eso pueden engañar a la gente. Pero tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto. El pueblo sabe quiénes somos y mi obligación era salir a declarar la verdad que hoy estoy declarando contigo para que mi pueblo y la gente que confía en mí sepa de viva voz lo que es la verdad y puedan defender a mi persona en los medios donde seguramente en los próximos días o horas van a estar multiplicando el ataque hacia mi persona, porque nunca han tenido nada en mi contra, pues hoy esta campaña de desprestigio nacional les cae como anillo al dedo para hacerme daño en Tlaxcala. Pues senadora, como siempre le aprecio estos minutos, sobre todo la exclusiva, le mando un fuerte abrazo y seguimos en línea. Gracias, Martín, y un abrazo a todo mi pueblo.